Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo. ¿Me confirman, por favor, si están visualizando el SPSS? Sí, señora. Sí, profe. Entonces, vamos a ver un ejemplo para variables continuas. Entonces, nos vamos a ir acá, archivo, nuevo, datos, para que nos abra una nueva ventana de datos. ¿La estamos visualizando? ¿Están viendo la nueva ventana de datos, chicos? Señora. ¿Sí? Sí, señora. Perfecto. En este caso, entonces, vamos a trabajar con el ejemplo de clase. Me decían que fue el de los pesos de los estudiantes para variables continuas. ¿Sí? El que trabajamos en clase. Tablas de Sí, frecuencia para profe, variables continuas. el peso de los 20 estudiantes. Listo, perfecto. Entonces, ¿quién me recuerda qué es lo primero que hay que hacer en el SPSS? Antes de ingresar la información. Pues ahí en vista de variables, ¿no? Ujú, muy bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es definirle las variables, ¿cierto? Entonces nos vamos a vista de variables, nuevamente. Y vamos a darle nombre a esas variables. Entonces tenemos estudiantes. Ya sabemos que es una variable numérica, la anchura se la dejamos igual. Como estamos hablando de personas, pues no vamos a manejar decimales, ¿cierto? Porque estamos hablando de los estudiantes. La dejamos en 0. ¿Listo? Y la otra variable sería peso de los estudiantes. Entonces recuerden que no nos admite el espacio, es una variable numérica también, la anchura la dejamos igual. Los decimales, como acá el mismo ejercicio que nosotros trabajamos, se trabajaba con datos enteros, pues no vamos a trabajar decimales. Sin embargo, sabemos que la variable peso es una variable continua que puede tener números decimales. ¿Listo? Pero en este caso, pues no los tiene. Ya definidas las dos variables, nos vamos a vista de datos y vamos a ingresar la información. Entonces nos vamos a estudiantes. Tenemos 20 estudiantes también, ¿cierto? $20 estudiantes. Y vamos a colocar los pesos. 54, 57, 94, 70, 69, 61, 71, 47. Listo, tenemos entonces todos los datos. Entonces recuerden que la variable estudiantes solo nos sirve pues para organizar la información, para saber que el estudiante 1 tiene un peso de 74 kilogramos, que el 2 pesa 67 y así sucesivamente. ¿Listo? Para este caso, hay digamos que dos situaciones que presenta el SPSS. En el caso de las variables continuas, cuando nosotros vamos a calcular lo que son los estadísticos como media, mediana y moda, en el SPSS hay que trabajarlos como si fuera una variable discreta. ¿Por qué? Porque cuando los calculamos con una tabla ya organizada en intervalos, él los calcula de manera, digamos que errónea, por decirlo así, porque los calcula es con la frecuencia y no con los datos que estamos ingresando. Ya ahorita les voy a explicar mucho mejor.
Entonces, lo primero que vamos a hacer antes de elaborar la tabla de frecuencias es calcular la media, mediana y moda como si fuera una variable discreta. Entonces, ¿quién me recuerda la ruta que tomamos para elaborar la tabla de frecuencias en el ejercicio anterior? Profe, es en analizar ¿Sí? estadísticos descriptivos y frecuencia. Sí. Perfecto, muy bien. Y vamos a definir cuál es la variable, ¿cierto? En este caso, pues va a ser el peso de los estudiantes. La seleccionamos y la enviamos para el otro lado. Y le voy a decir entonces en estadísticos que me calcule la media, la mediana, la moda. Y le damos continuar. Aquí no vamos a decirle que nos calcule un gráfico porque el gráfico no sería correcto. La tabla tampoco. Sin embargo, yo les voy a mostrar la tabla para que ustedes se den cuenta por qué estaría mal o por qué no sería correcto. Le damos a aceptar. Como yo no guardé la información anterior, si ustedes se dan cuenta, él me muestra los resultados debajo de los resultados del ejercicio anterior, ¿sí? Hasta que yo no guarde y cierre esa información, él me va a seguir arrojando los resultados debajo de todos los resultados que yo tenga. ¿Listo? Entonces, por eso es importante, pues, guardar la información. Entonces, al igual que el anterior, fíjense que él me muestra una tablita resumen donde están los estadísticos, media, mediana y moda. Válidos. Él me está diciendo que los datos válidos, en este caso, son 20. Estamos bien porque tenemos 20 datos, ¿cierto? No hay ningún dato perdido. La media nos dice que es 69,4, la mediana es 69,5 y fíjense en la moda. La moda nos dice que es 47 y tiene una A. Y esa A me indica que existen varias modas y que se mostrará el menor de los valores. ¿Por qué existen varias modas? Porque resulta que acá, si nos damos cuenta en la tabla de frecuencias que él nos está mostrando, ningún valor se repite, todos tienen la misma frecuencia. Todos tienen 1, 1, 1, 1, 1, ¿cierto? Por eso él toma que todos los datos son la moda. Lo que pasa es que coloca el valor más pequeño. Y en este caso, por eso esta tabla no está bien, porque recuerden que estamos trabajando con una variable continua. Entonces, debemos armarla en intervalos. ¿Listo? Él no calcula la moda como nosotros la calculamos para variables continuas. Por eso hay que calcular, en ese caso, los estadísticos para las variables continuas como si fuera una variable discreta. ¿Entendido ese pedacito, chicos? Sí, señora. Perfecto. Entonces nos volvemos a los datos, a la cuadrícula. Y en este caso, entonces le vamos a decir que por favor nos cree una nueva variable, porque yo necesito una variable que esté organizada en intervalos. Entonces, ¿a dónde me voy a ir a buscar esa variable? Entonces me voy a ir acá donde dice transformar, al ladito de analizar. Transformar agrupación visual. Transformar agrupación visual. Y se les va a abrir esta nueva ventana, donde nos dice que se va a crear una nueva variable organizada en intervalos. Ustedes seleccionan la variable, que en este caso la única que nos aparece es el peso. Entonces la enviamos con la flechita para el otro lado y le damos continuar. Y les debe aparecer esta ventana que tiene estas barras en amarillo, donde nos está diciendo que la variable se llama peso estudiante, que el valor mínimo, en este caso, es 47, que el valor máximo es 94. Y aquí es donde nosotros vamos a crear la nueva variable. Entonces, para este caso, tenemos que darle un nombre a la variable. Donde dice variable agrupada, le voy a dar un nombre.
porque es una nueva variable. Entonces yo la voy a llamar peso intervalos. Recuerden que él no nos permite el espacio. Entonces por eso estoy trabajando con un guión bajo. ¿Vale? Luego debemos indicarle que nos excluya, acá donde dice límites superiores, le vamos a decir que nos excluya los valores menores al mínimo y le vamos a dar clic donde dice crear puntos de corte. Y se les va a abrir esta nueva ventanita. Vamos a borrar esto. Donde dice posición del primer punto de corte, vamos a colocar el valor mínimo. En ese caso el valor mínimo era, ¿cuánto? 47. 47. Número de puntos de corte. En ese caso hace referencia a los intervalos. Entonces, como les decía, él no trabaja con la fórmula. Nosotros debemos sugerirle a él cuántos intervalos. Entonces, yo le voy a poner 5, por ejemplo. Y fíjense que de una vez, si me voy a anchura, él me sugiere de una vez cuánto sería la amplitud. Me dice que la amplitud se podría trabajar como 9,4. Pero si yo le digo que la trabaje con ese 9,4, fíjense en la posición del último punto de corte. ¿Sí? Que me está diciendo que sería 85. ¿Y cuánto es el máximo de nosotros? 94. 94. Entonces se me van a quedar datos por fuera. Entonces no me sirve. No me sirve. Entonces voy a decirle que trabajemos con 9, por ejemplo, pero que trabajemos con 6 intervalos. Me dice que no, que en este caso sería la anchura, el último punto de corte sería 92. Me siguen quedando datos por fuera. Entonces yo le puedo o seguir jugando con el número de puntos de corte que serían los intervalos, entonces le voy a decir que 7, o jugar con la anchura, le digo que 8, por ejemplo. Entonces fíjense que así sí, 47 es el mínimo, 7 puntos de corte que serían 7 intervalos con una amplitud de 8 y la posición del último punto de corte sería 95, que ahí sí me quedarían todos los datos incluidos, ¿cierto? Entonces para ese caso, entonces ya estoy, digamos que, satisfecho con la información que acabo de colocarle, entonces le puedo decir aplicar. Y le voy a decir crear etiquetas. Acá donde está, en este caso, este icono. Crear etiquetas porque ahí es donde nos va a crear como tal los intervalos. Y nos aparecen acá los intervalos creados. Entonces le vamos a decir a aceptar. Y él nos dice que esas especificaciones que le hemos dado nos van a crear una nueva variable. Entonces le decimos aceptar porque eso es lo que estamos haciendo, creando una nueva variable. Y nos vamos donde están los datos. Y les debe aparecer algo como lo que yo tengo acá. Que en este caso es la variable organizada en intervalos. Si no les llega a aparecer así, sino que por alguna razón les aparece así, ¿sí? No pude salir de la ventana anterior, ¿De la qué, perdón? del paso anterior donde creó las variables. Ok, ya nos devolvemos. Si les aparece así, con numeritos, si no les aparecen los intervalos, entonces ustedes van a ir a este icono que está en la parte superior, que es un 1 y una A, y le van a dar clic ahí. Y él de una vez le convierte en los intervalos. ¿Listo? Entonces vamos a repetir ahí para lo que nos dice el compañero. ¿Sí? Nos vamos a transformar
agrupación visual, seleccionamos la variable, le damos continuar. Ya aquí nosotros tuvimos que haberle dado un nombre. Aquí estoy dando otro para repetir los pasos. Le decimos que nos excluya los valores al mínimo, crear puntos de corte, colocamos la posición del primer punto de corte. Acá nos quedaron 7 y la altura de 8, ¿cierto? Sí. Listo. Le damos aplicar y tenemos que darle aquí debajo crear etiquetas. Si no le damos ese pasito, él no nos crea los intervalos. Ya le señalo acá. Crear etiquetas. ¿Sí lo estamos visualizando? Tiene que darle ahí en crear etiquetas porque si no, él no nos crea los intervalos. ¿Listo? Crear etiquetas y le sale acá, le salen acá los intervalos. Esto no. ¿Sí? Para la persona que preguntó. Sí, profe, ya. ¿Listo? Ya pude. Es que me faltaba era el nombre arriba que tocaba ponerle. Ah, ok. Sí, eso es Habría empezado a importante. Si no propósito. le Porque colocan si no nombre, se pone, no él le deja crear la no le variable. deja crear la variable, sí. ¿Listo? Entonces acá le voy a dar cancelar para que no nos cree una nueva variable, sino la que ya tenemos. ¿Listo? Y ya entonces cuando le dé a aceptar le tienen que aparecer entonces, en ese caso, los Sí, así tal cual. intervalos. ¿Listo? Ahora sí, como ya tenemos la variable organizada en intervalos, ahora sí podemos hacer el cálculo de la tabla de frecuencias. Entonces, se hace de la misma manera que hicimos para las variables discretas. Analizar, estadísticos descriptivos y frecuencias. ¿Cuál es el cambio acá? Que como nosotros tenemos una nueva variable que se llama peso intervalos, a esa es la que yo voy a transformar en una tabla de frecuencias. Entonces, ¿qué hago? Selecciono la que estaba acá, que era la anterior, la envío para el otro lado y envío la nueva variable, que es esta que tiene unas barritas en colores, que se llama peso intervalos. Esta es la variable, la selecciono y la envío para el otro lado. ¿Listo? Me aseguro de que acá diga mostrar tablas de frecuencia, que esté chuleadito. Y le voy a decir acá estadísticos para mostrarles a ustedes por qué no es correcto sacar los estadísticos así con la tabla ya transformada en intervalos, media, mediana y moda. ¿Listo? Y acá sí le puedo decir que me genere gráfico. ¿Cuál es el gráfico de las variables continuas? El histograma. El histograma. Le digo que mostrar la curva normal en el histograma y ahí en el histograma sí no me permite colocar porcentajes. Entonces le damos continuar y le vamos a dar a aceptar. Y tenemos acá entonces los estadísticos. Entonces ustedes ven nuevamente la tabla donde está media, mediana y moda. Fíjense que tenemos los 20 valores válidos, no tenemos ningún dato perdido, pero fíjense en los valores de la media, mediana y moda. 4,4, 4 y 4. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esos valores no corresponden realmente a los datos que nosotros ingresamos, ¿sí? Porque nosotros calculamos anteriormente que la media era 69,4 y no es lógico que para todos esos pesos la media sea 4,4. ¿Por qué? Porque resulta que él está calculando la media es con estos datos, más no con estos. Entonces, por eso cuando está organizada en intervalos, esta tabla no es correcta. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Fíjense que la moda, él está diciendo que es 4. Y sí, efectivamente, hay dos frecuencias que tienen 4. Por eso él está tomando la moda como 4. Entonces, cuando vamos a calcular media, mediana y moda,
para una tabla de frecuencias de variables continuas, tenemos que hacerlo primero por variables discretas, solamente ese cálculo. ¿Entendido hasta ahí, chicos? No, profe, ¿podría repetirlo? Sí, profe. Sí, sí. Anteriormente O sea, les expliqué con variables continuas, ¿cómo se sacarían la media, la mediana y la moda con eso? como lo hicimos anteriormente, que es acá el que está, el resultado anterior, que les Ya, expliqué antes de hacer la tabla. apenas tenga los datos antes de crear los intervalos, se saca la media y la mediana. Antes de Exacto, crear los intervalos. Y luego sí se exacto, crean los Ah, ok, intervalos para exacto, sacar la siguiente tabla claro, en el claro. programa. exacto, que es la que tenemos acá. Fíjense que es la que tenemos aquí, que nosotros calculamos antes de calcular los intervalos, que esta sí es la correcta, que la media es 69,4, la mediana 69,5 y la moda él no la calcula como yo les enseñé a ustedes, sino que él la calcula dependiendo de los datos y él nos dice que hay muchas modas. ¿Sí? Estas sí son los datos correctos para esa tabla. Entonces, vuelvo y repito, para calcular media, mediana y moda, para variables continuas, tengo que hacerlo sin los datos organizados en intervalos, ¿sí? Que es la tablita que tienen acá. ¿Sí? Y ya luego, si organizamos los intervalos, pero en ese momento que organizan los intervalos, no le van a calcular media, mediana y moda porque ya saben que entonces la tabla no va a ser correcta, ¿sí? Esa tabla no va a estar bien. ¿Entendido hasta ahí, chicos? Sí, señora. Listo. Entonces, ahora sí pueden observar la tabla de frecuencias. La tabla de frecuencias, como les decía, muy seguramente no queda igual que la que nosotros desarrollamos en clase. Sin embargo, pues es un cálculo que hace el software. En este caso, fíjense nomás en los intervalos, si ustedes pueden visualizar. Fíjense que él no toma los intervalos como nosotros en intervalos abiertos, cerrados, sino que él está tomando, fíjense que toma de 47 a 54, luego toma un dato más, por eso los datos quedan diferentes. La frecuencia, que ya sabemos que es NI, porcentaje H sub I, este también es H sub I y este es H sub I mayúscula. No calcula ni 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 YI, que es la marca de clase. Es lo único que no hace el software. Me regalan un minutico, por favor, chicos. ¿Listo? Entonces, acá pueden observar también la gráfica. En este caso, el histograma, que fue lo que nosotros le dijimos que nos calculara o que nos realizara. Tenemos el histograma acá con su curva de distribución normal. Él acá, el software, no calcula o no realiza el polígono de frecuencias. Si ustedes observan en este gráfico, no tenemos establecidos bien los intervalos. ¿Sí? Es lo único. Y él lo trabaja con la frecuencia absoluta, es decir, con NI. Entonces, aquí a mí personalmente me gusta decirles que trabajen, pues contradictoriamente a lo que ya les he dicho en clase y demás, que trabajen con el diagrama de barras. ¿Por qué? Porque el diagrama de barras
se entiende mucho mejor que el histograma. Pues que el histograma que nos muestra acá el SPSS. Acá lo único que le podemos colocar al gráfico como tal, bueno, aparte de cambiarle los colores y demás, nuevamente acá en el icono de etiquetas, perdón acá, se me olvidó. Acá en el icono de etiquetas, en este, en este icono, es los valores de las frecuencias, más acá los colores y eso pues cambian por la gráfica total. Sí, acá es diferente al diagrama de barras. Si nosotros le decimos que elabore el diagrama de barras, ustedes se van a dar cuenta que él sí nos muestra en el diagrama de barras, sí nos va a mostrar, en ese caso, los intervalos. Entonces vamos a decirle que nos haga mejor un gráfico de barras. Entonces nos volvemos a lo mismo. Desde aquí, desde resultados, también puedo irme a analizar, estadísticos descriptivos, frecuencias. Le voy a decir que me calcule el gráfico de barra y que me muestre los porcentajes. Le doy continuar. Le digo que no me muestre la tabla de frecuencias porque ya la tengo para no generar más. Y los estadísticos tampoco porque ya sé que van a estar mal o que no van a ser correctos. Continuar y le doy a aceptar. Y aquí tenemos el gráfico de barras. Ya les voy a borrar todos estos rayones para que veamos mucho mejor. ¿Listo? Y acá, entonces, si ustedes visualizan la gráfica, sí me está mostrando los intervalos. Contradictoriamente, realmente no sabría decirles la razón por qué en el gráfico de barras sí los muestra y por qué en el histograma no. Entonces, acá nuevamente como hicimos para variables discretas, le damos doble clic, nos vamos al editor y le hacemos todos los cambios que ustedes quieran de color, de estética, ya como tal de la gráfica. Señalamos, cambiamos el color por el color que ustedes deseen, la forma. Ya eso es cuestión de que ustedes, digamos, que agarren y como se dice popularmente, le cacharreamos acá pues la estructura al gráfico. Le decimos que nos muestre los porcentajes. Perdón, acá no me mostró sino uno. Tenemos que asegurarnos que todas las barritas estén seleccionadas para que nos muestre los porcentajes de todos. Y ya cuando haya generado todos los cambios, pues cierro. Ya saben que me voy a clic derecho, copiar, lo pego en un procesador de texto, igual las otras tablas, lo que era la tabla de frecuencias como tal, y donde está la media, mediana y moda, pues voy a copiar en la tabla correcta, ¿cierto? Copiar, me voy a Word acá, pego, esta tabla no, la que es correcta es esta que está agrupada en intervalos, copiar, me voy a pegar, y de nuevo el gráfico. El gráfico, pues puedo copiar el histograma y puedo copiar el otro si quiero. Dependiendo de qué tipo de análisis quiera hacer de la información. Clic derecho. Y toda ya la información la voy a tener, en este caso, en procesador de texto. ¿Sí? ¿Y qué me quedaría por hacer? Pues las conclusiones de la información. ¿Listo? Chicos, hasta acá, ¿alguna pregunta, duda, inquietud? No, profe, por ahora no. ¿No, nadie? ¿No? No, señor. Bueno, chicos, entonces, ¿cuál es la idea de esto?
La idea es que ustedes puedan trabajar si quieren en parejas o si quieren en individual, pero más de 2 personas no. Van a trabajar en ese caso 2 ejercicios, uno por variables discretas y otro por variables continuas con el SPSS. El ejercicio lo van a inventar ustedes son los que van a crear tanto el enunciado como los datos. ¿Listo? Me van a trabajar un archivo Word donde van a colocar el enunciado, los datos y van a trabajarlo en SPSS y me van a copiar algo parecido pues a lo que hicimos acá en el Word. Colocan la tablita que les dio la media, mediana, moda, la tabla de frecuencias, el gráfico y lo que ustedes van a hacer son conclusiones de la información. Lo mismo para el otro ejercicio que sería por variables continuas. Colocan el enunciado, los datos, la tablita donde está correcta la media, mediana, moda, la tabla organizada en intervalos y el gráfico o los gráficos que ustedes vayan a trabajar y las conclusiones. Ese archivo Word lo convierten a PDF y me lo van a subir a Edmodo, a una asignación que yo les voy a crear. ¿Para cuándo? Para dentro de 8 días. ¿Listo? Listo, profe. Perfecto. Profe, entonces, si es tan Sí. amable, entre lo más posible nos podría enviar la versión que usted tiene para poder descargarlo. Sí, yo les voy a colaborar con lo del el instalador, a ver pues qué posibilidades hay de que lo podamos trabajar. Sí, porque yo sé que de pronto